Bien, bienvenidos al capítulo 2, ataques, conceptos y técnicas de nuestro curso de Introducción a la Ciberseguridad. Este capítulo se nos divide en dos. Uno es el análisis de un ciberataque y el otro es el panorama de la ciberseguridad. En el análisis del ciberataque, pues se va a explicar las características y el funcionamiento de un ciberataque. Eh, Va a explicar cómo atacan las vulnerabilidades, o sea, cómo buscan las vulnerabilidades, identificar los ejemplos de vulnerabilidades en la seguridad, describir los tipos de malware y los síntomas, describir los métodos de infiltración y describir los métodos utilizados para denegar un servicio. Entonces, en esta primera parte vamos a ver es cómo un atacante busca vulnerabilidades, busca algunos programas o realiza programas para encontrar esas vulnerabilidades o después de que las encuentra, cómo lanza ese ataque, cómo manda un troyano, cómo manda un virus para poder infiltrar en algún sistema y también pues ver qué síntomas puede tener un ataque de, de cierto troyano. Algunos atacan, algunos presentan cosas diferentes, unos vuelven el equipo más lento, otros llenan el equipo de información, otros cifran la información, otros simplemente están sacando información. Entonces, en esta primera parte vamos a ver es cómo ellos, cómo el atacante penetra en o cómo encuentra las vulnerabilidades en un sistema de información. Ya en la segunda parte, que es el panorama de la ciberseguridad, es en estas tendencias de los panoramas de las ciberamenazas y descubrir cómo es un ataque combinado, que es aquel que eh, se utilizan diferentes métodos de ataque, diferentes herramientas, mucho trabajo para que pues no sea detectado o mucho tiempo para trabajar un ataque a un sistema de seguridad. Se utilizan ya herramientas más sofisticadas. Entonces, los profesionales de seguridad, pues, ellos van a tratar de que se minimice la detección de ese ataque. Y lo que hace el, el profesional de ciberseguridad es, realmente casi nunca se puede tener un ataque, pero pues lo que se hace es minimizar el daño en este ataque. Seguimos con análisis de un ciberataque. Bien, búsqueda de vulnerabilidades en la seguridad. Lo que nos quiere decir esta diapositiva es que la vulnerabilidad no es más que una falla que hay o que hay en el software o que hay en el hardware. Después de obtener estos conocimientos de fallas que tiene el hardware y el software, lo que se hace es que permite a los delincuentes pues crear un ataque. Conociendo ya la vulnerabilidad, pues crear el ataque. Entonces ellos analizan si lo que necesitan es obtener información, si lo que necesitan es penetrar, si lo que necesitan es denegar. Entonces, mediante esa vulnerabilidad pueden saber ellos qué pueden obtener de de esa falla en el sistema. Ahora bien, ¿qué es una vulnerabilidad en el software? Las vulnerabilidades en el software es casi siempre los errores que se encuentran en los sistemas operativos eh, por alguna mala programación o algo que hicieron mal o que los delincuentes encontraron que se puede realizar a ese sistema operativo que de pronto el fabricante no lo pudo haber hallado. Entonces, cuando el delincuente encuentra una falla de seguridad sobre el software, sobre el sistema operativo, puede obtener información, puede llegar a penetrar, puede llegar a denegar un servicio. Entonces, para estas vulnerabilidades de software, lo que se hace es que cada vez que hay una vulnerabilidad, se informa o informan al fabricante y le dicen pues de que hay una falla, que encontraron una falla. Estos fabricantes se ponen a realizar nuevos parches de seguridad que son las llamadas actualizaciones. Por eso también es muy importante que nuestro software sea licenciado. Sí, porque si nuestro software es esto pirata, por así decirlo, pues estas actualizaciones no las vamos a obtener. Ahora bien, hay unas fallas de seguridad o bueno, unas vulnerabilidades que se encontraron. Entonces, debido a esto, crearon algún software malicioso muy conocidos, hay unos muy conocidos que pues que le permitían a los atacantes obtener control de todos los routers, controlar comunicaciones de red, infectar otros dispositivos y
con esto, pues volverse esto masivo. O sea, era tan conocido que cualquier dispositivo o cualquier dispositivo que sería afectado con esto, pues ellos podían tener el control de los dispositivos. Y debido a estas creaciones de software para las vulnerabilidades, pues algunos fabricantes se pusieron a la tarea desde siempre a crear nuevas actualizaciones, cerrar esas fallas de seguridad, bloquear esas fallas de seguridad o inclusive a mejorar su sistema operativo, sacar uno, uno nuevo porque algunas vulnerabilidades ya no se podían trabajar, ya no se podían actualizar, entonces lo que hacían era crear un sistema operativo nuevo. Entre esos, Google formó pues un equipo permanente en búsqueda de estas vulnerabilidades de software. Ya las vulnerabilidades de hardware son pues defectos que hay en el hardware. Entonces pueden haber defectos de una placa board, de una antena, de una memoria. Un atacante puede encontrar que la memoria se puede llenar muy fácilmente, entonces hace un volcamiento de memoria. Un atacante puede ver que una antena radia cierto canal, entonces si la transmite, entonces ellos atacan ese canal. Un atacante puede ver que los puertos de un switch pueden haberlos dejado abiertos, entonces ellos pueden trabajar en esos puertos, pueden ver que los puertos están híbridos, o sea que pueden recibir tanto de acceso troncal o de o híbrido como tal. Entonces lo que hace es que esos atacantes miren esas vulnerabilidades de hardware y lo que hacen es atacar estas vulnerabilidades mediante otros, o puede ser con otro hardware o puede ser también con software. Clasificación de vulnerabilidades en la seguridad. Desbordamiento de buffer. El desbordamiento de buffer no es más que cuando se llena la memoria escrita por datos, esta memoria se acaba, se termina, se llena, por así decirlo, y el dispositivo ya no alcanza a procesar todo lo que tiene que realizar, todo lo que le envía al procesador, entonces ya ella no es capaz de procesarlo, no es capaz de reenviar, no es capaz de sacar esa información, y entonces hay un desbordamiento de buffer, lo que hace que un sistema se pueda caer o se pueda reiniciar un equipo. Eso es más o menos un desbordamiento de buffer. Una entrada no válida, eso más que todo se hace es cuando se envía un archivo malicioso, puede ser una foto, un programa, bueno, cualquier cosa que se envía, y lo que hace es que es o muy grande, el archivo no es capaz de particionarlo o no se deja particionar, entonces se acumula en las filas, no deja ingresar al sistema y lo que hace es un represamiento de, de los datos que quieren ingresar. Entonces, cuando esto pasa, pues el sistema también se va a detener, va a tratar de, o le va a dar más recursos a esa entrada para poder ingresar ese archivo como tal, y lo que hace es que disminuye sus capacidades o en definitiva lo detiene. Condiciones de carrera no es más que cuando una información pues se lleva a un orden, eh, va particionada, lleva un orden y este orden no es capaz de reorganizarlo nuevamente el sistema, y lo que hace es que ese archivo pues al reorganizarlo no se va a poder leer. Entonces cuando el archivo que va desorganizado y el sistema lo intenta reorganizar y no puede, pues es un archivo que no nos va a servir. En debilidades de prácticas de seguridad, lo que pasa es que a veces se hacen algunas pruebas con nuevos sistemas que se realizan, y a veces no realizan esas prácticas, no realizan esas pruebas, no realizan esas buenas prácticas, sino que de una vez lo lanzan y no se han verificado si eso tiene vulnerabilidades, si se puede aprobar, si no se puede aprobar, si realmente va a servir o no va a funcionar. Entonces lo que trata es que se instalen, o cuando se hagan estas pruebas de estos nuevos códigos de seguridad o nuevas protecciones de seguridad o nuevas políticas de seguridad, lo que se hace es que se prueben primero, se analicen primero, se verifiquen primero antes de lanzarlas. Problemas de control de acceso es cuando ya se tiene alguna autorización para ciertos usuarios ingresar, y a veces estos usuarios prestan el usuario o utilizan otros usuarios para poder ingresar, que cuando se crean estos usuarios pues se crea con un perfil, y si es prestado pues no sabemos para qué lo van a utilizar. O hay algunos programas que se realizaron dentro
dentro de la organización que no estaban contemplados, que tenían que correr como administradores, por ejemplo. Entonces, cuando una persona necesita correr ese programa y tiene un perfil que no es administrador, pues no lo va a poder correr. Entonces, ¿qué hacen? A esa persona le dan perfil de administrador y ahí ya hay una falla de seguridad, porque ya él está como un perfil de administrador y algunas personas pues no tienen ese cuidado de, de la responsabilidad que tienen por ser administrador, y lo que hacen es hacer otras cosas. Entonces ya como tienen perfil de administrador pueden instalar programas, ya como tienen perfil de administrador pueden abrir otras carpetas, ya como tienen perfil de administrador pueden hacer ciertas cosas en el sistema que realmente un usuario final no debería realizar. Entonces por eso es que eh, hay este problema de control de acceso, o a veces cuando descargan un programa y este programa necesita instalarse con un usuario de administrador, y como ese usuario es administrador, pues el programa se va a instalar sin ningún problema y puede ser un programa malicioso. Bien, tipos de malware. Malware no es más que un software malicioso que lo que hace es dañar un sistema operativo o causar daños en algún código, y esto va a modificar el funcionamiento o el buen funcionamiento de un sistema operativo. Bien, el spyware no es más que un programa espía malicioso que lo que hace es recopilar información de un PC, de una computadora, de algún sistema, cualquier dispositivo que tenga información, y después lo transmite a algunos servidores o a quien haya solicitado o quien haya realizado este spyware. Bien, el adware es un programa malicioso que lo que hace es mostrar automáticamente alguna publicidad que uno no desea. Casi siempre está afiliada a las páginas web, entonces nos empiezan a enviar mensajes y mensajes y mensajes, y abrir páginas y páginas y páginas de cosas que nosotros no deseamos para mostrar alguna publicidad. Bien, un boot no es más que un programa malicioso que lo que hace es que se ejecuta automáticamente en tareas repetitivas. Algunos boots muy conocidos es el ataques de negación de servicio. Entonces lo que hace es que todos los computadores que tengan este software instalado, este programa malicioso instalado en varios computadores, entonces todos los computadores se les ordena automáticamente de que vayan y ataquen a cierto servidor, a cierta aplicación, y lo que hace es casi siempre utiliza para denegaciones de servicio. Bien, ransomware. Ransomware es un programa malicioso que lo que hace es insertarse en la máquina y empezar a cifrar todos los aplicaciones, programas, todo el sistema lo empieza a cifrar o a encriptar, y el delincuente le coloca una contraseña para poderlo descifrar, que casi siempre es muy difícil de descifrar. En algunos casos estos delincuentes pues piden un dinero, o muchas veces lo piden es en moneda, en criptomoneda como Bitcoin, donde le solicitan que le envíe unos Bitcoin para poder ellos entregarles eh, el software o la clave para poder descifrar esta información. Bien, el spyware son programas maliciosos que lo que hace es crear como un temor, como una alerta hacia las víctimas, diciéndole que su programa está en peligro, que su programa está hackeado, que su programa tiene virus, que su programa tiene un malware, y lo que hace es que la persona interactúe con estas ventanas, con este programa, y lo hace realizar o le permite que él mismo active algún software malintencionado dentro del equipo. Entonces lo que hace es crear miedo o temor dentro de un sistema, y las víctimas por pensar que esto está pasando realmente, pues se enrutan hacia otras páginas o se instala un programa dentro del sistema. Bien, el RUC es un programa bueno, conjunto de programas que lo que permite es per- eh, dejarle acceso al atacante, un acceso continuo para que pueda mantenerse dentro del sistema sin ser detectado. Pues a veces se utiliza con varios programas, y lo que hace es obtener privilegios dentro de los sistemas para poder permanecer en el sistema, o hacer ataques más adelante, o mantenerse en el sistema, y también crea puertas traseras para que pueda entrar y salir sin ser detectado por el sistema o por el sistema de protección que se tenga. Bien, ¿qué es virus? Pues virus no es más que un código pues malintencionado, muchas veces anónimo, que pues tiene la capacidad de reproducirse o instalarse independientemente o por su propia ejecución en el sistema, y lo que hace es que causa algunas alteraciones o modificaciones dentro del buen funcionamiento de un sistema, de una computadora, de un PC.
Bien, un troyano no es más que un programa malicioso que lo que hace es disfrazarse de programa legítimo o un programa bueno y lo que hace es modificarnos o dañarnos nuestro sistema. Bien, un gusano no es más que un programa malicioso que lo que hace es duplicarse dentro de la misma red o dentro de los mismos equipos. Esto lo hace prácticamente automáticamente y en un sistema operativo casi siempre son indetectables. Bien, ataque medio de middle o ataque hombre en el medio, lo que hace es que el atacante se pone en la red y todo el tráfico primero va a pasar por él y después lo reenvía hacia donde la víctima quiere llegar. Es decir, primero toma todos los datos que están pasando por la red y él las reenvía como si la víctima estuviera realmente ingresando legalmente al sistema donde quiere llegar. Entonces lo que hace es tomar todos los datos, tomar contraseñas, tomar información de la red, de todo lo que está pasando por esa red. Primero pasa por el atacante y después ahí sí va a las páginas donde tiene que llegar la información. Bien, síntomas que pues se pueden llegar a tener después de algún ataque o de el ingreso de algún virus o de algún software malicioso es que pues va a aumentar el uso de la CPU, hay disminución de la velocidad en los procesos en la computadora, a veces nuestra computadora se bloquea, nuestro PC se bloquea, nuestro sistema se bloquea, navega un poco más lento, existen problemas que a veces no se pueden superar, no se entienden qué fue lo que pasó, se pueden modificar archivos, se puede modificar, por ejemplo, ransomware que modifica, cripta el archivo, lo cifra el archivo, a veces perdemos los archivos, a veces nos pasan o se nos convierten en accesos directos. eh, hay programas que nos aparecen que nosotros no hemos instalado, desconocidos, nos aparecen iconos en el escritorio, eh, se ejecutan programas que nosotros no hemos instalado, hay programas que se cierran, hay otros que no se pueden abrir y a veces, en muchos casos, pues empiezas a enviar información a otros destinatarios. En algunos casos se envían correos a destinatarios que no se han enviado o que no han solicitado. Bien, la ingeniería social es la manera o es la forma en que los victimarios interactúan con la víctima, los atacantes interactúan con la víctima y lo que hacen es obtener información de la víctima, alguna información esa es confidencial y lo que hacen es solicitar la información y la víctima pues se la da porque piensan que es algo legítimo o legal. Es decir, por ejemplo, si alguien quiere obtener información de su equipo, entonces le pide un momentico que le preste su equipo, que es que el equipo de él se dañó, que esa memoria no la lee en el equipo de él, que si la deja leer en el suyo. Entonces es información que él está solicitando constantemente, información inclusive a veces confidencial, y lo que hace es jugar con la víctima para que le dé esa información y por medio de toda esa información que ha recopilado, toda esa ingeniería social que ha hecho, pues preparar el ataque. Decodificación de contraseñas Wi-Fi. Bueno, para obtener contraseñas de Wi-Fi, pues uno es la ingeniería social y es que quien tenga esa contraseña, pues pedírsela de alguna forma, ingresando al equipo de la persona o que nos preste el equipo para obtener esta contraseña o de alguna forma pedirle que nos dé la contraseña. El ataque de fuerza bruta es colocar diccionarios a trabajar en esas contraseñas, o sea, son diccionarios que tienen muchísimas contraseñas, pero muchísimas contraseñas, y lo que hace es constantemente preguntarle al dispositivo, a las SPOIN, al radio, que si esa es la contraseña. Entonces cada rato le envía una contraseña preguntándole si esa es. Eso es más o menos el ataque de fuerza bruta, o sea, tener miles de contraseñas y enviárselas al dispositivo para ver cuál es. Y el nivel de la red ya es empezar a escuchar la red mediante otros dispositivos, mediante otro software, que lo que hace es captar todas las señales que hay para poder obtener esa contraseña. Eh, en sistemas de codificación muy seguros, pues obviamente este nivel prácticamente no nos va a servir, pero hay unos que son no tan seguros y nos va a permitir escuchar en la red cuál es la contraseña que se está enviando. Bien, en suplantación de identidades, pues hacerse pasar por un usuario legítimo, un usuario confiable, y lo que hace es empezar a enviar información a la víctima pensando o la víctima está pensando que de quien está recibiendo esa información es legal. Puede ser un correo, puede ser alguna
algún link que sea enviado por esa persona y pensando que es totalmente legal. Entonces se falsifican correos, se hace pasar por la persona que es, o una llamada, por ejemplo, y hace que la víctima crea que quien le está llamando o quien está pidiendo esa información es la real. Hay muchos software para crear correos falsos o para duplicar correos, también para hackear algunos sistemas y parecer que quien está enviando la información es realmente de la empresa o de un usuario legítimo. Bien, pero bien, ¿cómo hacen estos ataques a la vulnerabilidad del sistema? Entonces, lo primero que hacen es reunir toda la información posible eh, mediante escaneo de puertos, mediante verificación del sistema, mediante ingeniería social, mediante software que le permita adquirir cierta información en el sistema. Después, toda esa información que ha recopilado, pues determina cuál le sirve y cuál no, y con eso empieza una búsqueda de vulnerabilidades del sistema para poder atacar. Entonces, cuáles puertos están abiertos o qué usuario está como perfil de administrador y puede ser fácil adquirir su usuario. Y después de esto, pues ya utiliza un ataque, o bien sea que ya sea conocido, o sea, sea un software que ya se ha realizado, o empieza a crear uno. También hay unos ataques ya más sofisticados, más avanzados, y lo que hace es que de una forma muy silenciosa, y muy lenta, empieza a obtener información, ¿cierto? Y empieza a adquirir esta información en muchísimas fases. Entonces primero empieza con los puertos, después empieza con los servicios, después, o sea, toda la información que pueda recopilar de esa víctima, de esa organización, para poder generar un ataque ya muy específico, una negación de servicios, por ejemplo, o una o quitar un servidor o cambiar algún servidor o cambiar alguna página. Entonces eso se vuelve eh, muy, muy, muy silencioso, muy a largo plazo y casi siempre se hace con un objetivo específico. Ya los ataques de OS, que es la denegación de servicio, es que atacar un sistema de tal forma que se le envíe tanto tráfico como él no sea capaz de responder. Entonces, cuando se le empieza a llegar tráfico, y él no es capaz de responder a ese tráfico, pues el sistema se nos va a caer. O le envían programas maliciosos que hacen que se reinicie un servidor o que se formatee un servidor o que cambien alguna publicaciones de algunas páginas o cambian la página totalmente. Entonces, no pueden hacer ese servicio y entonces al no poder acceder a esos servicios, pues van a perder dinero, van a perder alguna producción o inclusive pierden hasta su buena reputación. Bien, en los ataques de negación de servicio distribuidos ya es cuando, por así decirlo, el servidor o el servicio empieza a recibir tantas peticiones, pero tantas peticiones, que ya no es capaz de solucionar todas las peticiones y lo que hace es o caerse o reiniciarse o hacer un alto para poder continuar con ese servicio o inclusive empieza a devolver los servicios o en últimas ya cuando definitivamente no pudo responder a tantas peticiones, lo que hace es parar el servicio. Bien, el envenenamiento SEO es o trata, y es que los motores de búsquedas eh, lo que hacen es, cuando hacemos una búsqueda, pues traer las páginas más relevantes de mayor a menor. Entonces las que son más consultadas, las que la gente más pide o las mejores, pues las trae, las trae de primero. O algunos se pagan para que queden de primero. Entonces lo que hace el envenenamiento SEO es manipular estos motores de búsquedas para que cuando la persona busque algo, pues los enrute hacia esas páginas maliciosas, o sea, esas páginas queden de primeras o queden mejor rankeadas que las demás para que puedan llegar o la víctima pueda llegar a estas páginas. Y bien, pero ¿qué es un ataque combinado? Entonces es la utilización de múltiples técnicas para llegar hasta el objetivo. Entonces se utilizan sistemas híbridos, se utilizan formas de ataque o múltiples formas de ataque, utilizan gusanos, troyanos, spyware, keylogger, que es obtener lo que se escribe en el teclado, enviar correos electrónicos no deseados, intentos de suplantación de identidad. Entonces lo que hace el atacante es enviar muchísima código malicioso de diferentes cosas, virus o de
spyware, malware, cualquier cantidad de cosas que puedan crear ese ataque y o a veces inclusive también hace peticiones o solicitudes para llegar a denegar algún servicio utilizando miles de herramientas, utilizando zombies, utilizando boots. Entonces lo que hace es coger todas las herramientas que tiene para ataque y se los envía a un objetivo específico. Bien, ¿qué es la reducción de impacto? Entonces es esto, empezando pues comunicando el problema, qué es lo que está pasando, decir la verdad, qué es lo que realmente está pasando, saber de quién es la responsabilidad, en lo que se pueda pues proporcionarlo lo mayores características o mayores detalles que se tenga sobre el problema que se tiene, comprender la causa de o sea, qué fue lo que pasó, por dónde ingresaron, tomar medidas para evitar un nuevo ataque o un futuro ataque, asegurar que los sistemas estén limpios y si no están limpios, pues aislar los que estén infectados y pues obviamente es muy importante capacitar a los empleados, socios y a las personas que tengan que ver con estos sistemas. Eh, Bien, señores, ese ha sido el capítulo 2. Espero que esta información pues les ayude de algo. Nos vemos en el capítulo 3.